Pueden tomar sus asientos. Les invito a buscar un versículo que lo encontramos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículo 10. Lucas 19, 10. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Te damos gracias, Padre amado, por tu palabra. Ella es vida para cada uno de nosotros en esta mañana. Y pedimos, Señor, que nos des entendimiento para comprenderla, Señor, de manera que traiga fruto a nuestra vida. Ayúdanos, Señor, para poder tener una clara visión de la misión de Cristo en Navidad. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, quiero hablarles acerca de la misión de Dios en Navidad. La misión de Dios en Navidad. El Dios que revela las Escrituras es un Dios de propósitos bien definidos, bien determinados. Es decir, que Dios no hace nada por hacerlo. Él todo lo ha planificado, todo lo ha planeado en su tiempo y con un propósito bien determinado. Cada uno de los detalles está enlazados unos con otros y es del conocimiento de Dios. Dice la Escritura que no cae una hoja de un árbol sin su consentimiento y que nuestros cabellos aún están contados. La Escritura nos habla de que en estos detalles Dios está pendiente. Si una hoja de un árbol no cae sin su consentimiento, si aún nuestros cabellos están contados, ¿cómo podemos pensar que Jesús haya sido enviado a este mundo sin un propósito bien definido, sin una misión bien definida que cumplir? Realmente hay un propósito bien claro, bien definido, cuando Dios envió a Jesucristo a este mundo por primera vez en la Navidad. Y eso es lo que nosotros vamos a tratar de descubrir en esta mañana. Dice la Biblia que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El versículo que acabamos de leer. Y Juan 3:16, que también nosotros conocemos, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a estudiar 3 razones por las cuales Dios envió a Jesucristo al mundo. Y cada una de esas razones es la misión de Dios en Navidad. Lo primero, y ya lo acabamos de leer en el versículo 10 del capítulo 19 de Lucas, es que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dice el Señor Jesucristo aquí, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora, ¿qué es lo que se había perdido? Necesitamos puntualizar eso, porque a veces leemos la Escritura por arribita y no nos paramos a pensar en los detalles y en la riqueza que hay, aún en versículos tan simples como este. ¿Qué fue lo que se perdió? Todos estábamos perdidos. Bueno, pero hay que ir al contexto para poder entender mejor esto. Y cuando uno entiende mejor estas verdades, uno alaba y engrandece el nombre de Dios como nunca, porque entiende lo que Dios está haciendo con uno. Cuando dice que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, el Señor está en un lugar, ¿verdad? Está en la casa de Zaqueo. Recuerden que Zaqueo, aquel publicano, cobrador de impuestos, enemigo número 1 de los mismos judíos, porque era una persona que era mirada con desprecio por estar cobrando los impuestos para Roma, a su propia gente, una persona que sacaba ventajas, cobrando de más y quizás pues extorsionando, robando de alguna manera a la gente, a su propia gente, a su propio pueblo. Por lo que Zaqueo no era una persona popular.
Era una persona que no gozaba de simpatía pública. Es todo lo contrario. Pero Zaqueo, como el Señor hace notar aquí, también era un hijo de Abraham. Era un judío, era parte de esa nación, de ese pueblo que Dios había creado para sí mismo y al que Dios había hecho depositario de su ley, de sus riquezas, de sus bendiciones, del pacto en el cual, como vamos a ver, nosotros también venimos a ocupar un lugar. Pero Zaqueo era alguien que necesitaba hacer un arrepentimiento en su vida, un volverse a Dios. Y el Señor está haciendo notar aquí que la salvación había llegado a esa casa por cuanto este también es un hijo de Abraham. Este también es un hombre sobre el cual reposa la promesa de Dios. ¿Qué se había perdido? Bueno, tenemos que ir a la Biblia, hacer un poquito de historia, lo vamos a hacer bien rápido. Pero recuerden cuando el reino de Israel se dividió bajo Salomón. Las tribus se dividieron, está el reino del norte y el reino del sur en Judá, el reino del norte, Israel. Eso trajo un problema, porque aquel señor, hijo de Salomón, Jeroboam, tenía sus planes, tenía sus propósitos y les dijo al pueblo, a la mayoría de las tribus que se fueron con él, hizo unos becerros, le dijo, estos son sus dioses que los sacaron de Egipto y aquí vamos a adorar a Dios. Bastante habéis subido a Jerusalén, no tienen por qué ir a Jerusalén a adorar, estos son tus dioses y aquí vamos a adorar a Jehová. Imagínense, ¿no? Comenzó Israel a desviarse de los mandamientos de Dios, a adorar dioses ajenos y se apartaron, se desligaron completamente. Estaba en su apogeo pues el helenismo y toda esa filosofía griega que también vino a afectarles y se desviaron completamente de los mandamientos del Señor y cayeron en el pecado de la idolatría. Esas tribus del norte que se fueron con Jeroboam son las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y todos los judíos que están asimilados a las culturas y a las religiones de las otras naciones gentiles. Recuerden cuando el Señor Jesús tuvo el encuentro con la mujer sirofenice, del cual ya predicamos aquí. Y cuando ella le pide, ¿verdad?, su favor, él le dijo, no está bien echar el pan de los hijos a los perrillos, ¿verdad?, porque ella era una cananea, era una gentil. Y el Señor había venido a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esa fue la misión que tuvo el Señor Jesucristo. En su momento habría atención para esa mujer sirofenicia y para todos los gentiles. No quiere decir que Dios no tuviera en cuenta la visitación de los gentiles, el tiempo de los gentiles, la oportunidad de los gentiles, o sea, todos los que no son judíos, para venir y beneficiarse de ese plan de salvación. Pero él había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y lo que se había perdido en primera instancia fueron las tribus del norte, el Israel que se apartó de los mandamientos del Señor. Y Zaqueo era uno de ellos. Y por eso el Señor estaba allí diciendo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Y Zaqueo recordó la ley, incluso, y había defraudado. Dice, 4 veces yo voy a reponer a que he defraudado. Palabra de Dios en la ley, que Zaqueo conocía, pero que se la había olvidado. O que no estaba cumpliendo porque estaba en desobediencia. Las ovejas perdidas de la casa de Israel. El Señor Jesús dijo en otra ocasión a sus discípulos, yo tengo otras ovejas que no son de este rebaño. Y ahí estamos incluidos todos nosotros, ¿verdad? Los gentiles, que también por la gracia y por la misericordia de Dios tenemos un lugar en ese plan de redención del Señor por los méritos del Mesías Jesús. Estas ovejas de la casa de Israel se habían desviado de la obediencia a Dios, de los mandamientos, y se habían ido tras dioses ajenos. Las otras ovejas que no eran de ese rebaño nunca tuvieron Dios, nunca tuvieron ley
y nunca tuvieron pacto. La Biblia nos describe como sin Dios y sin esperanza en el mundo. Cuando el apóstol Pablo habla allí a estas iglesias gentiles, su mayoría gentiles, le dice: ustedes andaban sin Dios y sin esperanza en el mundo. No tenían Dios, no tenían pacto, no tenían nada. Pero Dios, en su bondad y en su amor, en su gracia, en su misericordia, nos ha dado una oportunidad también para que nosotros, a través de los méritos del Mesías, alcancemos salvación. Dios estaba entonces enviando a Cristo al mundo para rescatar a esas ovejas perdidas de la casa de Israel y también a las otras ovejas que no eran de ese rebaño y que estaban cautivas a la voluntad del diablo, haciendo las obras del diablo. Cuando el apóstol Pablo escribe su carta a pastor Timoteo, él le dice que Jesús había venido a salvar a los pecadores, de los cuales él era el primero. Porque pecadores eran aquellos que se fueron con Jeroboam, y también después, ustedes saben que Judá se apartó también del Señor y vinieron los cautiverios y todo eso. Bueno, pero también los gentiles, sobre todas las cosas, ¿verdad? Porque ellos estaban viviendo ajenos a Dios, ajenos a Israel, ajenos a los mandamientos, solamente entregados al pecado. Y Pablo dice: yo soy el primero de esos pecadores a los cuales Cristo Jesús vino a salvar. El pecado, hermanos, como ya hemos hecho notar, es un asunto serio para Dios. El pecado separa al hombre de Dios. Y si algo tiene el poder de separarnos de Dios, y de su comunión, y de su gracia, y de sus planes de salvación para nosotros, entonces tiene que ser un asunto serio. No es un asunto de risa, no es un asunto de burla, como es en la mayoría de los círculos en los cuales la gente se mueve hoy. O sea, el pecado es una palabra que ni siquiera se usa, a veces ni en las iglesias ya no se habla de pecado, ya se habla de errores. Pero el pecado, hermanos, es una flecha clavada en el corazón de Dios, es una violación de su ley, de su mandamiento. Y el pecado es errar al blanco de la voluntad de Dios. Y por cuanto todos pecaron, dice la Escritura, están destituidos de la gloria de Dios. Todos, judíos y gentiles, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Recuerden que por un solo pecado, y aparentemente insignificante, cuando lo traemos a discusión en las salas de estudio, Dios sacó al hombre del paraíso. ¿Y qué fue lo que hizo el pobre Adán? Complacer a su mujer. La mayoría de los hombres estamos embarcados por eso, ¿verdad? Por complacer a las mujeres, ese es el hermano Hugo. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué cosa hizo? Pues se comió la fruta nada más. Hubiera sido bien con una disciplina. Adán, ponte allí debajo del árbol de rodillas un par de horas y ya, ¿verdad? Como castigamos nosotros a los muchachos a veces. O por lo menos, no sé, lo hubiera puesto una disciplina, pero no tan recia como sacarlo del huerto del Edén. Bueno, hermanos, por un pecado sacó Dios al hombre del Edén y no dejará entrar al cielo a nadie con un pecado que no se haya arrepentido, que no haya dejado, que haya amado más que a Dios mismo. Por eso el pecado es un asunto serio. Pero la buena noticia para nosotros es que los pecados pueden ser perdonados. Los pecados pueden ser perdonados, los corazones pueden ser santificados y las vidas pueden ser transformadas. Y esa es la misión de Dios en Navidad. Él envió a su Hijo Jesús al mundo para que Él muriera en sacrificio por nuestros pecados. Él era el representante nuestro allí en la cruz,
para que sobre él viniera nuestra culpa. Y Dios pudiera decir, por la expiación, por el sacrificio, por la sangre del Cordero de Dios, yo perdono los pecados de toda la humanidad. Nada es imposible para Dios, aún salvar a los pecadores. Este hombre Zaqueo era un caso típico de alguien insalvable. Sin embargo, la salvación llegó a la casa de Zaqueo y este hombre fue transformado y reconoció su pecado delante del Señor. El apóstol Juan nos dice en su carta que Cristo apareció para quitar nuestros pecados. Pero Él no vino de vacaciones. Él no vino a pasarla bien. Él vino para, a través de su muerte expiatoria en la cruz, quitar nuestros pecados. No cubrirlos nada más. La expiación, por supuesto, tiene ese significado. Cubre el pecado. Lo cubre con la sangre de Cristo. Pero también lo quita. Lo hace aparte en nuestra vida. El apóstol Juan el Bautista dijo, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando estaba bautizando allí y la gente estuvieron haciendo preguntas, entonces él dijo, el que viene detrás de mí es más poderoso que yo y él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el escritor a los Hebreos, hermanos, nos dice que con su sacrificio Él quitó de en medio el pecado. Hebreos 9:26. La única solución, hermanos, para ese pecado que ha ofendido a Dios y que nos ha apartado de Dios y que nos lleva en camino a la perdición eterna es Jesucristo. El sacrificio ha sido hecho, pero tiene que haber una respuesta humana. El hombre tiene que decir, sí, Señor, yo acepto ese sacrificio. Yo me arrepiento de mis pecados. Yo te pido perdón y te pido que me hagas una nueva criatura conforme tú quieres que yo sea. Si nosotros no hacemos esa decisión, entonces el sacrificio de Cristo no puede ser operante en nuestra vida. Es como que usted va al médico, el médico lo hace un análisis y le da un dictamen y le dice, su caso es grave, pero aquí está la medicina. Queda de su parte. ¿Qué va a hacer? O se va a tomar la medicina o no se la va a tomar. Si usted acepta el tratamiento y toma la medicina como el médico le dice, usted tiene esperanza de vida. Pero si usted desecha la medicina y trata de sanarse por sus propios medios, entonces usted está condenado a la muerte. Dice el Señor en cuanto a esto, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí. Jeremías 2:22. No podemos quitar nuestros pecados si no es con la sangre de Cristo, con nuestro arrepentimiento genuino y nuestra fe en Él. No hay otro, hermanos. No hay otro camino, no hay otra vía. Por muy nobles que sean, la Biblia dice que de nada sirven para quitar los pecados. Permanecen delante de Dios. Aunque hagamos reformas, aunque practiquemos las buenas obras, aunque hagamos nuestra propia justicia, estamos descalificados. Solamente por medio de Jesucristo. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En segundo lugar, la misión de Dios en Navidad es que Él vino a librarnos del poder de Satanás. Vino a librarnos del poder de Satanás. De hecho, la palabra salvación, como explicaba el otro día aquí, tiene que ver con la liberación. Cuando Dios salva, Dios libera. ¿Entienden? Y por eso es que se hace la comparación con el pueblo de Dios en Egipto, que estaba cautivo. Ellos no podían determinar por sí mismos absolutamente nada. Ellos tenían que hacer todo lo que dijeran los faraones y toda la gente aquella. Y tenían que trabajar como esclavos y tenían que levantarse a la hora que les dijeran y tenían que comer lo que se les daba y todo con rigor.
porque eran esclavos. Se hizo necesario la liberación de Dios. Y el Señor, a través de Moisés, liberó a su pueblo de Egipto. Salvó a su pueblo de Egipto. El Señor, Moisés dijo, estáis tranquilos y mañana veréis la salvación de Dios, la liberación de Dios. Porque ser salvos significa ser liberados. No estábamos cautivos literalmente, como los israelitas en Egipto. Pero estábamos cautivos. Estábamos cautivos de nuestros pecados. Estábamos cautivos del poder de Satanás. La Biblia habla claramente de las obras del diablo. En 1 de Juan 3:8. Tenemos que dedicar tiempo a conocer al enemigo. ¿Y cuáles son sus obras? ¿Cuáles son sus mañas? Porque si ignoramos eso, podemos ser fácilmente una presa del enemigo, hermanos. Por eso Pablo dice, nosotros no ignoramos las maquinaciones del diablo. Estas obras del diablo están todas destinadas a impedir que la luz del evangelio de la gloria de Cristo resplandezca en los incrédulos. Dice 2 Corintios 4:4, porque el Dios de este siglo, Satanás, ha cegado el entendimiento de los hombres para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Es decir, que hay un propósito de Satanás, y es que el hombre no pueda ser alumbrado en su entendimiento y pueda comprender y entender el plan de redención de Dios a través de Cristo. Si él logra eso, él logra todo, porque esa persona jamás se podrá arrepentir, jamás podrá ser salva. Y esa es la obra del diablo, mantener a los hombres con el entendimiento entenebrecido, embotados, torpes para creer, lentos para creer. Todas esas cosas que nos impiden, aún a los que estamos escuchando el evangelio, pero nos impiden dar ese paso para rendirnos completamente a Dios y decir, Señor, sálvame, son obras del diablo. Porque hay solo uno que no quiere que usted se salve. Y ese es Satanás. Las obras del diablo están, por supuesto, identificadas plenamente con el pecado en todas sus manifestaciones, porque Juan nos dice, él peca desde el principio. O sea, el pecado es la obra maestra de Satanás en cualquiera de sus manifestaciones. Pecado delante de Dios es tanto decir una mentira como matar a una persona. Nosotros hacemos clasificaciones de pecados. Y sí, definitivamente, un pecado es más grave que otro y las consecuencias de uno son más terribles que las consecuencias del otro. Pero pecado es pecado y cualquier pecado nos separa de Dios. Y en la lista de los que no heredarán el reino de Dios están los homicidas y están los mentirosos. O sea que no hay manera de minimizar este asunto. Y si pecamos, hermanos, y vivimos en el pecado, es porque estamos cautivos de Satanás. Y la Biblia habla de eso, que estamos cautivos a discreción del diablo. Si usted revisa la agenda que Satanás tiene, porque saben que él tiene una agenda, ¿verdad? Quizás la compara con la de nosotros y pensamos que el diablo está la mayor parte del tiempo sin hacer nada, ¿no? Porque cualquiera de nosotros tiene una agenda bien larga. Muchas cosas por hacer, muchas responsabilidades. Pero Satanás tiene una agenda de 3 puntos, nada más. Dice que él vino a hurtar, matar y destruir. Wow, pero qué 3 puntos, ¿no? Es cortita, pero sustancial esta agenda. Es algo terrible, hermanos, lo que la Biblia nos declara acerca de esto. Pareciera que el diablo no tiene nada que hacer, pero todo lo que él está destinado a hacer tiene el propósito de hurtar, matar y destruir. ¿Qué hurta? ¿Qué roba de nosotros?
Satanás. Pero roba el hambre y sed de Dios. Roba el deseo de acercarnos a Dios, de buscar a Dios. Nos hace lentos y perezosos para buscar a Dios. Nos hace los oídos pesados para escuchar a Dios. Y tenemos muchas cosas que hacer, menos prestar atención al Señor. Como Marta aquella vez, ¿verdad? Muy atareada en las cosas que no eran malas. Alguien tenía que hacer la comida. Pero en ese momento, hermanos, lo más importante era estar a los pies de Jesucristo. Como ahora, lo más importante es escuchar la palabra de Dios. Pero nos permitimos la distracción por cualquier cosa. Y hacemos cosas que podemos hacer después, en el momento en que Dios nos está hablando. Cuando tenemos que ser todo oído. Porque si Dios abre la boca, nosotros tenemos que abrir nuestro corazón, nuestros oídos para recibir su palabra. Estas obras, hermanos, no son para nada asuntos triviales o de poca importancia. Si nosotros revisamos esta lista, por ejemplo, en Gálatas 5, 19 al 21, nos daremos cuenta. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Bueno, no vamos a analizar una por una cada una de estas manifestaciones, obras de la carne, que son especialidades de Satanás para desviarnos del camino del Señor. Pero si nosotros estamos siendo víctimas de algunos de estos pecados y estamos en alguna manera siendo cautivos a la voluntad de Satanás, quiero decirles que Él vino para librarnos del poder de Satanás. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y si Él está con nosotros, Satanás no puede vencernos. Tenemos que buscar un equilibrio, hermanos, en el concepto que nosotros tenemos de este ser que es nuestro enemigo. ¿Por qué digo un equilibrio? Porque para algunos Satanás no es nada, es una figura mitológica. Y ni se preocupan por el diablo. Pero para otros el diablo está en todo lugar, hasta en la sopa. ¿Verdad? Y ven demonios donde quiera. Tenemos que buscar un equilibrio. Como decía el apóstol, no ignoramos sus maquinaciones. Él no está en todas partes, pero tampoco es una figura mitológica inoperante. Y dice el dicho, más sabe el diablo por viejo que por diablo. ¿Verdad? No es omnisciente, no es omnipresente, pero lo que no sabe se lo imagina. Porque imagínense cuánto tiempo lleva engañando. ¿No? Tiene que ser un maestro. La Biblia dice que es padre de mentiras. Entonces, hermanos, sí tenemos que tener nuestros ojos abiertos sobre la forma en que Él trata de perturbarnos. Es cierto que aquellos que no han reconocido a Cristo como su Señor y Salvador y que están todavía viviendo en sus pecados son cautivos de Satanás. No pueden decir estamos en un punto intermedio, ni somos de Dios ni somos del diablo. O somos de Dios o somos del diablo. El Señor le dijo claramente a aquellos religiosos, cuando nosotros somos hijos de Abraham, las obras de nuestro padre Abraham hacemos. Si ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo, y las obras de vuestro padre queréis hacer. Si hacemos las obras del diablo, entonces definitivamente no somos de Dios. Entonces tenemos que velar por nosotros mismos. Usted dirá, bueno, eso es para los que están allá, que no se han arrepentido. Pero hermanos, nosotros tenemos a ese enemigo declarado. Algunos de aquellos ni siquiera saben que el diablo es su enemigo y ni creen en él. Pero nosotros que estamos tratando de agradar a Dios, que estamos tratando de ir adelante hacia el reino, entonces tenemos a un enemigo declarado, que está resuelto, recuerden, a destruirnos, matar, hurtar
y destruir. No está jugando el diablo. No está jugando. Está bien determinado para cumplir con sus propósitos. Entonces, abramos nuestros ojos, hermanos, y busquemos a Dios. San Pedro dijo: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y algunos se han burlado de esto, ¿verdad? Algunos predicadores dicen: el diablo es como león, pero no es león, es un león sin dientes. Sí tiene dientes, hermanos, y sí es letal, es dañino, es mortal, y si nos descuidamos nos puede engañar. Por eso es que no podemos prestar atención a todo lo que se predica. Tenemos que tener discernimiento espiritual para saber lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Si alguien viene y me dice: si se movió el mantel en tu casa, cuidado, ese es el diablo. No, eso no es el diablo, ¿verdad? Pero tenemos que tener discernimiento para saber cuando hay algo más que moverse un mantel, ¿verdad? Porque hay cosas que sí son del diablo, y tenemos nosotros que tener los ojos abiertos para cuando Él venga a tratar de desviarnos, entonces responderle con la palabra del Señor. Recuerda el Señor Jesús en el desierto. Él vino y le ofreció los reinos del mundo, y come esto, haz que las piedras se transformen en el pan, bueno, todo eso. El Señor Jesucristo no empezó a patalear, no empezó a reprender, no empezó a gritar, ni a maldecir a Satanás, como algunos hacen por ahí. Quiero decirle que eso está equivocado también, ¿eh? Eso de estar maldiciendo a Satanás, y que te piso, y que te esto, el diablo cochino, y una serie de cosas que dicen. Bueno, el Judas habla claramente que los que hacen eso ni conocen a Dios. Porque el arcángel Gabriel no se atrevió a proferir palabras de maldición contra Satanás. Dice que más bien dijo: el Señor te reprenda. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? Poner a nuestro capitán delante para que Él nos defienda. Y tenemos autoridad para usar su palabra como Jesús hizo. Escrito está, Satanás, y le respondía con la palabra de Dios. Pero no hay ninguna autoridad bíblica para que nosotros empecemos a maldecir, a decirle cosas a Satanás. No la hay. Y tenemos que hacer lo que Dios nos manda hacer: resistid al diablo y huirá de vosotros. Muchas veces los que hacen eso, lo menos que hacen es resistir. Sí, gritan y dicen de todo, pero en realidad cuando viene Satanás, hacen como el perrito que se pone así, con las cuatro patas para arriba, ¿verdad? Para que le sobe la pancita. Porque no están luchando genuinamente. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas y para destruir todo argumento que se levante en contra del conocimiento de Dios. Las armas de nuestra milicia, hermanos, es el conocimiento de la palabra de Dios, es el ayuno, como decía la hermana, es la oración, es el estar constantemente vigilante de nuestra vida, de todo aquello que trata de robarnos la bendición de Dios. Pero recuerden, tenemos que ser liberados. Salvación es liberación. Y esa liberación solamente si el Hijo es libertaris. Entre paréntesis, no hay que ir a un encuentro, no hay que buscar al ungido, no hay que buscar a nadie en especial, no hay que hacer ningún tipo de rezos, oraciones repetidas y cosas así. Que si la espada de David, que toda esa tontería. No. No hay espada que corte nada si no estamos resistiendo al diablo y sujetándonos a Dios. Olvídese, esas son las cosas que nos dice la Biblia. Sujetados pues a Dios. Resistir al diablo y de vosotros huirá. Pero hay que sujetarse a Dios. Hay que buscar a Dios. Y eso es más que suficiente. No va a venir un iluminado, ni va a venir alguien con poder para liberarlo.
Eso es cuento. Lo que están es tumbándole el dinero a la gente. Ellos son más esclavos a veces, y más cautivos de sus concupiscencias y sus pecados que la misma gente que proponen liberar. Porque están llenos de ambición, buscando enriquecerse. A costa de la liberación, entre comillas, de la gente, ellos tienen sus jets privados y sus Mercedes-Benz. No, hermanos, no se dejen engañar. El único que liberta es Cristo Jesús. Y si Él ha fracasado en eso hasta hoy, que hace falta los encuentros, imagínense usted qué libertador es. Le falló todo al Señor. Y toda aquella gente antes de estos encuentros, ¿qué pasó con ellos? Nunca fueron libres. Perecieron en sus pecados. Incluso creyentes cristianos, porque no existía eso. Entonces, no vengan con cuentos. La liberación viene en el genuino arrepentimiento, en la confesión, en el abandono del pecado, en la sujeción a Dios, en la obediencia a Dios. Ahí es como somos verdaderamente libres, hermanos. La buena noticia es que no tenemos que estar cautivos a ningún pecado, a ningún vicio, porque el Hijo del Hombre vino para librarnos del poder de Satanás. Y sí, tiene poder, pero no más que Dios. No más que Dios. No hay una sola cosa que no suceda sin el consentimiento de Dios. Y ahí pueden que vengan muchas preguntas a las cuales no podamos responder. Pero eso es lo que la Biblia nos enseña. ¿Verdad? Y tenemos que creerlo con todo nuestro corazón. En tercer lugar, la misión de Dios en Navidad es que vino para darnos vida. Gloria al Señor. ¿Verdad? Vino para perdonarnos nuestros pecados, para salvarnos. Vino para liberarnos del poder de Satanás. Pero también vino para darnos vida, hermanos. Y vida en abundancia. Dice la Escritura. Dice 1 Juan 4:9, para que vivamos por Él. Él vino para que vivamos por Él. Es decir, si nosotros tomamos en cuenta estas palabras, tenemos que llegar a la conclusión de que estábamos muertos. Y eso la Biblia lo enseña. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No estábamos muertos físicamente, pero estábamos viviendo la vida ajena a Dios, viviendo en nuestros pecados. Y esa es una condición de muerte, según la Escritura. Si estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Cristo vino para darnos vida, entonces vivimos por Él. De otra manera no pudiéramos vivir, sino por Él, porque Él vino para darnos esa vida. Solo tenemos vida entonces por medio de Él. Si nosotros revisamos el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que la experiencia cristiana es considerada una resurrección espiritual. Cuando la Biblia habla de que nosotros hemos venido al conocimiento del Señor, nos compara esto con una resurrección espiritual. Y eso es una gran enseñanza. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. O sea que es paradójico, ¿verdad? En algún sentido, esta palabra, cuando decíamos que estábamos muertos y ahora resucitamos y de pronto estamos muertos otra vez. Cualquiera se enreda, ¿no? Cualquiera se enreda, ni Cantinflas no hace nada. ¿Cómo es eso? Estábamos muertos, Él nos da vida y ahora muerto otra vez. Y vamos a resucitar. Imagínense. Porque hay que entender el plan de Dios, hay que conocer la palabra. Estábamos muertos en pecado. Ahora somos resucitados, vivos para Dios. Pero tenemos que morir a nosotros mismos. Como dice Pablo, cada día muero. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces somos una combinación de muertos y vivos.
muertos a pecado, vivos para Dios en Cristo Jesús. También habla de un nuevo nacimiento. Nicodemo, si quieres entrar en el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. No hay otro camino, no hay otra vía. Cualquier otro camino te va a llevar a otro lugar. Pero al reino de Dios, solo los que nacen de nuevo. Nacer para Dios, nacer a la nueva vida en obediencia al Señor. Además dice, para que vivamos una vida abundante por la fe en Él. Para que vivamos por Él, o sea, Él es el agente que nos da la vida cuando estábamos muertos, pero también nos propone y nos ordena un estilo de vida. No es que nos resucita para que vivamos como nos da la gana, para que todavía mantengas algunas de las cosas de la vida pasada, si tú quieres, ¿verdad? Aquí no hay esas posibilidades de medianías. Es para que vivamos por la fe en Él. El versículo que acabamos de decir. Y lo que ahora vivo en la carne, o sea, lo que tengo ahora de vida yo como ser humano, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ya no es el rabino Shaul, que quería ser una lumbrera, una estrella entre el rabinato, fariseo de fariseos. No, ahora sigue siendo el rabino, pero es el rabino que va a agradar a Dios. ¿Verdad? Que ha renunciado a su futuro, que tenía en planes para sujetarse a Dios. Recuerden cuando el Señor mandó a Ananías a orar por él. Yo le voy a mostrar cuánto tiene que padecer y sufrir por mí. Y la misión que él tiene de llevar el evangelio a los gentiles. Él quería relucir, resplandecer entre los rabinos, criado a los pies de Gamaliel, imagínense, tremendo hombre. Pero Dios le dice, no, te quiero aquí, para que hagas esto. Hermanos, Dios nos da vida, pero para que vivamos por la fe en Él. Y la fe, como ya hemos dicho, nos educa. La fe nos enseña. La fe es obediente a los mandamientos de Dios. No es fe porque creo que hay Dios. Eso lo creen los demonios también. Dice la Escritura. ¿Pero qué hacen? Tiemblan. ¿Por qué tiemblan? Porque no se sujetan a Dios. Y como no se sujetan a Dios y no hay obediencia a Dios, están condenados. Entonces la fe que nosotros necesitamos tener en la vida nueva no es una fe como la de los demonios, de creer que Dios existe pero no lo obedecemos. Eso de nada nos sirve, nos trae más condenación todavía. Es una fe que obedece a Dios, que se sujeta a Dios, que busca agradar a Dios, que indaga en los mandamientos del Señor. No se da el lujo de permanecer ignorantes a la Escritura, porque si permanece ignorante a la Escritura, ¿cómo agradar a Dios entonces? Si yo no sé lo que Él dice, lo que Él enseña, que ama, que odia. No, es imposible. Por eso la fe es para que vivamos por Él y para Él. Para que vivamos la vida abundante que Él prometió en Juan 10:10. Vida abundante. ¿Qué significará? Vida abundante. ¿Será una abundante cantidad de dólares en el banco? ¿Será eso? ¿Será una abundante salud? ¿Prosperidad material? ¿Abundante en todo? La vida abundante que Jesús vino a ofrecer no tiene nada que ver con eso. Aunque no tenemos nada en contra de eso. Yo quisiera tener una abundante cantidad de dólares en el banco. Y quisiera tener una vida abundante en salud. Pero lo más importante, hermanos, no es eso. Aunque Dios nos bendice en esas áreas. La vida abundante es una vida que satisface. Pero satisface porque obedece a Dios. En guardar tus mandamientos está mi gozo. El mismo Señor Jesús dijo, yo he venido para hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y ese es el gozo que yo tengo, el complacer a mi Padre.
El gozo, hermanos, que nos trae la salvación es por la obediencia a sus mandamientos. Si no, es otra cosa, es emoción. Es algo que disfrutamos en el momento, pero después no estamos viviendo en ese gozo. Y como dijera el apóstol, ese gozo del Señor es mi fortaleza. Pero tenemos que vivir una vida que satisface a Dios antes que me satisfaga a mí. Porque lo que me satisface a mí probablemente no satisfaga a Dios. Estamos cantinfleando otra vez. Pero usted entiende, ¿verdad? Porque usted es mexicano y conoce bien a Cantinflas. No necesariamente lo que me satisface a mí satisface a Dios. Y para yo vivir una vida abundante que me satisfaga, tengo que satisfacer a Dios, porque es la vida que Él me ofrece, no la vida que yo escojo. Es la que Él me ofrece, la vida en obediencia a sus mandamientos. Es una vida plena en Él. O sea, todo ahora se concentra en Él, porque ahora Él es el Señor y el Salvador de nuestra vida. La vida plena no consiste, hermanos, en lograr todos nuestros propósitos en este mundo, porque eso no siempre es posible. Qué bueno que algunos lo logren, ¿verdad? Quiero estudiar medicina y se quema las pestañas y deja de dormir y deja de pasar tiempo con la familia y por fin lo logró. Qué bueno. O quiero ser ingeniero, lo que sea. Quiero lograr mis metas y qué bueno que algunos lo logren. Quiero hacerme millonario, como hay algunos por ahí metidos en todo ese negocio de venta y todo, porque quieren hacerse millonario. Y está bien, pero eso no es la plenitud de la que Dios habla. Eso no es estar pleno en Dios. No es la vida plena, lograr nuestros propósitos, nuestros sueños, porque repito, no siempre se cumplen. Sin embargo, el que agrada a Dios tiene vida plena, aunque no logre sus propósitos. El ejemplo que estábamos hablando, Pablo tenía sus planes de vida plena, pero en el camino de Damasco el Señor le dijo, andas equivocado, no es eso lo que yo quiero para ti. Y a veces, hermanos, estamos luchando por cosas que Dios no quiere para nosotros. Y ahí estamos enfrascados y no nos hemos dado el chance de preguntarle a Dios, ¿y tú quieres esto para mí? La vida plena es la obediencia a los planes y al propósito de Dios para tu vida. Porque cumpliendo con ese propósito de Dios, tú vas a tener plenitud. Tú vas a tener satisfacción, hermanos, en tu vida. Y esa vida, finalmente, que Dios nos ofrece, esa vida abundante, es eterna. Gloria a Dios. Qué lindo, ¿no? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todos nosotros queremos vivir para siempre. Y por eso es que los testigos de Jehová captan la atención de la gente, ¿verdad? Porque lo primero que te preguntan, ¿quiere usted vivir para siempre? ¿Y quién no, verdad? ¿Y quién no? Porque Dios ha puesto eternidad en el corazón de los hombres. Nosotros fuimos creados no para morir, sino para vivir. Y por eso, hermanos, es que tenemos que aceptar las propuestas de Dios, porque la única manera de vivir la vida eterna es obedeciendo a Dios en Cristo Jesús. La única manera, para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Y ya sabemos lo que implica el creer, ¿verdad? Es seguir su palabra, su evangelio, sus mandamientos. La pregunta que nos hacemos, ¿está Dios cumpliendo su misión en mí? ¿Esa misión de Dios en Navidad se ha cumplido en mí? ¿He sido salvado después de haber estado perdido? ¿Dios me ha encontrado? ¿Dios me ha librado del poder de Satanás? ¿O todavía soy un poquito marioneta de Él? ¿Tengo vida abundante? ¿Estoy seguro de la vida eterna que Él me ha ofrecido? Estas son las cosas que tenemos que respondernos en este tiempo, hermanos, de Navidad. Porque la misión de Dios en Navidad no es que tengamos un arbolito con muchos regalos.
Y ahí está el reloj que siempre quise o lo que sea. La Navidad no es regalos. La Navidad no es comida. Aunque todo eso lo hacemos, ¿verdad? Por tradición, por lo que sea. Y está bien. Por eso en algunas, ni insisto, ni lo propuse, ni lo voy a proponer, pero hay a veces que en algunas iglesias se hacen regalos, intercambio de regalos en Navidad. Y eso ha traído más problemas que otra cosa. Porque la gente en su carnalidad no está contenta con el regalo que le dan. Y bueno, es horrible. La Navidad, hermanos, no es eso. Es el don de Dios en Navidad. Es Cristo Jesús, que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si yo puedo decir que por la gracia de Dios, Él me ha salvado, estando yo perdido. Él me ha dado liberación del poder de Satanás y Él me ha dado vida abundante. Eso es más que suficiente. ¿Qué otra cosa más podemos desear? Aunque no manejemos el carro del año, aunque no tengamos todos nuestros sueños cumplidos, ¿verdad? Mientras el carro me resuelva para traerme a la iglesia, es más que bueno. Para ir a trabajar. Y si Dios un día mejora la vida y te quiere dar un carro mejor o una casa mejor, un empleo mejor, amén, gloria a Dios por eso. El Señor también nos bendice en eso. Pero no perdamos de vista, hermanos, lo que significa esta misión de Dios en Navidad. Porque lamentablemente el mundo que vivimos es un mundo materialista, secularista, todo es negocio y te meten por los ojos lo que tú no necesitas y en esta Navidad vengan aquí oyendo y se me olvidó el nombre de la tienda. ¿Cuál? Bueno, hay tantas, pero esta es de gente joven. Y ven para acá que está a 10, 5, 10 y 15, todas las cosas ahí. Y a veces no lo necesitamos, pero compramos lo que no necesitamos porque nos meten esa publicidad. Y pensamos que la Navidad es eso y que mi esposa no va a estar contenta si no le compro lo que me pide, o mi esposo no va a estar contento. Bueno, repito, no hay nada malo en satisfacer algunos deseos, ¿verdad? Que si Dios nos los concede, qué bueno, es una cosa que debemos aprovechar para unirnos juntos debajo del árbol o al lado del árbol, donde sea, ¿verdad? Y tomarse ese chocolate caliente y conservar esa ilusión, esa fantasía. Una vez yo cometí el error tratando de educar a las niñas de que Santa Claus no existía. Y ay, Dios mío, me di un problema tremendo. Yo no, está bien. Y entonces me levantaba por la madrugada y me comía las galletas. Y digo, mira, sí existe. Se comió las galletas Santa Claus. Tenemos que buscar, ¿verdad?, un equilibrio entre la realidad y la fantasía. Y ya llegará el tiempo en que la fantasía va a pasar y la gente va a aterrizar. Pero no le robemos a las criaturas sus fantasías. Vivamos con ellos todos esos detalles, hermanos. Que el Señor les bendiga. Feliz Navidad. Mi hermana, a terminar con la bendición sacerdotal. Te damos gracias, Señor, por este tiempo hermoso que tú nos concedes la vida. Gracias por la Navidad, gracias por Jesucristo, tu don inefable. Gracias por la misión que Él trajo, de salvar y buscar lo que se había perdido, de liberarnos del poder de Satanás y darnos vida abundante, Señor. Padre, ayúdanos a perseverar. Perdona nuestros pecados, las veces que fallamos. Señor, ayúdanos a resistir al enemigo y sujetarnos a ti. Te ruego que bendigas a cada familia en esta mañana, Señor, y que todos tengan unas excelentes fiestas para la gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús, al despedirnos, guárdanos muy cerca de ti. Amén.